Eso fue lo último que vimos la semana pasada. Voy a grabar por cualquier cosa. Vamos a ver. Ahí estamos. Ok, Recording in entonces, progress. como les decía, pues vamos a continuar trabajando con la parte de Ley Fundamental de Educación. En esta primera parte, pues vamos a ver Ley Fundamental de Educación. En una segunda parte, vamos a comenzar a ver Currículum Nacional Básico, que no creo que lo terminemos en la clase del día de hoy. Y en una tercera parte, pues vamos a discutir los resultados del ejercicio que ustedes trabajaron de manera grupal. Entonces, para arrancar con esta primera parte, pues hoy vamos a estar hablando de la estructura del Sistema Nacional de Educación. Y entonces, aquí es bien importante que la entendamos desde tres perspectivas. Primero, que la educación pues se compone o se organiza, por eso se le llaman componentes del sistema educativo nacional o del sistema nacional educativo, SNE por su sigla, ¿verdad? Entonces se organiza en educación formal, educación no formal y educación informal. Esos vendrían a ser los componentes del sistema educativo nacional. Y para cada uno de estos componentes, pues, se han establecido, pues, características eh, de cada uno, ¿verdad? Características propias. Entonces, viéndolo así, tenemos el Sistema Nacional de Educación y aquí tenemos educación formal, educación no formal y educación informal. La educación formal, como la educación no formal, puede desarrollarse de manera presencial, a distancia o mixta, ¿verdad? Cuando hablamos de presencial, pues estamos hablando de acudir a un aula de clases o de manera sincrónica, como estamos nosotros en este momento, ¿verdad? La educación a distancia, normalmente, dependiendo el programa, se tienen visitas tutoradas de manera semanal o de manera quincenal. Eso sería a distancia. Y mixta es cuando pues se tienen clases, ¿verdad? Y no se tienen estas visitas tutoradas como les menciono, sino que eh, pues se hace un encuentro para desarrollar los contenidos. Y en ese sentido, entonces, hay contenidos que se desarrollan, por darles un ejemplo, de lunes a viernes, pero se da una clase del contenido o de las unidades que se tenían que avanzar en la semana de 1 a 6 de la tarde el sábado y el domingo de 8 a 12. Y así funciona, por ejemplo, el sistema de educación a distancia de educación media, los famosos CEMED. Entonces, eso sería educación, perdón, eso sería un formato mixto, ¿verdad? Y a distancia sería más un formato en el que las visitas son quincenales, por ejemplo, como funcionan los CUET, que es el Centro de Educación a Distancia aquí en la universidad, y las personas van a despejar dudas y si se tiene un espacio, pero es un espacio más generalista, ¿verdad? Porque es estudio a distancia. Y eso funciona para ambas modalidades. Entonces, cuando hablamos de educación formal, la gran diferencia entre la educación formal y la educación no formal es precisamente que la educación formal es gradual entonces se divide en niveles y otorga grados y títulos. Es decir, yo no puedo pasar de primer grado a tercer grado sin haber pasado por segundo grado, o no puedo pasar de eh, de octavo a primero de bachillerato, porque no tengo el certificado que acredita que he finalizado la educación básica. Entonces, la educación formal otorga grados, es decir, cuando yo termino
preescolar me dan un certificado y se hace una graduación, ¿verdad? Que se le da un certificado al niño o a la niña que finalizó preparatoria. Termina noveno grado y se le entrega un certificado de que finalizó educación básica. Finaliza segundo de bachillerato o tercero de bachillerato, dependiendo cuál sea la modalidad que la persona cursa, y se le entrega un título de educación media. Lo mismo ocurre ya a nivel de educación superior. Termina el pensum académico de la licenciatura y se le entrega un título de licenciatura, maestría o doctorado, según sea el caso. Es decir, la educación formal es gradual y otorga títulos, títulos que me habilitan para poder continuar mis estudios en otro nivel, ¿verdad? Entonces, precisamente se divide en niveles y en ese sentido vamos a hablar de educación preescolar, educación básica, educación media y educación superior. Esos serían los niveles. Y pues desarrolla una currícula nacional, es decir, tanto prebásica como media tienen pues una currícula que es común a cada nivel, ¿verdad? Según sea el nivel. Y es la misma que se trabaja eh, en todos los centros educativos, ¿verdad? Independientemente sean del norte, sur, de oriente, de occidente del país, todo, en cada centro educativo se desarrolla pues la misma malla curricular y tiene pues una duración de 200 días de clase al año. Eso sería en cuanto a la educación formal. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta hasta acá? ¿O algún comentario? Dale. Entonces, sigamos con educación no formal. La educación no formal, entonces, satisface las necesidades educativas específicas de un grupo de personas, ¿verdad? Y desarrolla programas y acciones educativas de formación y de capacitación y no otorga títulos. Sí va a dar un certificado en el que diga que la persona pasó por un taller de corte y confección, por ejemplo, para que la persona pues tenga su aval, ¿verdad? De que efectivamente estuvo recibiendo un taller de corte y confección o que, se llama este, de cosmética, de belleza, bueno, si la persona cursa un taller de estructuras metálicas o de mecánica, entonces se le da un certificado de que efectivamente pues la persona cursó el taller o los talleres de mecánica, ¿verdad? El taller de estructuras metálicas, carpintería y todas las diferentes áreas en las que se puede formar en educación no formal. Un extraordinario ejemplo de esto es el INFOP, que es el Instituto Nacional de Educación Profesional, ¿verdad? INFOP, a ver, de formación profesional, sí. Entonces, el INFOP es un centro, es un instituto en el que se brinda educación no formal. Y atiende precisamente a aquellas personas que por diversas razones no pueden continuar en educación media, entonces se pide educación básica como requisito, entonces una vez que la persona ha completado su educación básica, pues puede optar por un estudio o por una formación, más que por un estudio, por una formación de educación no formal. No otorga títulos. Este título me sirve para, ese certificado me sirve para avalar las competencias que adquirí, pero no me habilita para sacar otro curso, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando de mecánica 1 y mecánica 2, por ejemplo, el requisito de mecánica 2, pues es que haya cursado mecánica 1, ¿verdad? Pero sigue siendo no habilitante como para acceder a la universidad, por ejemplo, o para acceder a equivalencias en un bachillerato técnico profesional en mecánica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es puntual, atiende necesidades específicas. Y la educación no formal, y esto es como parte de la reflexión a la que quiero movilizarlos, y movilizarles es que la educación formal cuenta con una opinión, no diría negativa precisamente, pero
de manera generalizada se piensa que hay que acceder a la universidad y que pues, la aspiración debe ser un título universitario. Sin embargo, otros países, ¿verdad? Han demostrado que el apostarle a la educación formal permite generar desarrollo y aumentar la masa productiva en el país, ¿verdad? Tener personas más capacitadas en el área técnica y esto no es sinónimo de acceder a a menores oportunidades o, o tener, o tener como menos prestigio, ¿verdad? Que eso sería, que realmente esa sería creo que la palabra que buscaba, el tema de prestigio. En nuestro país se le otorga mayor importancia y se le da más prestigio a una carrera universitaria que a una carrera técnica. Cuando ambas son igualmente importantes, ¿verdad? Obviamente, pues cada una dentro de su ámbito, pues hace un aporte en el desarrollo profesional, en el desarrollo productivo, donde se inserta pues, la persona. ¿Qué más con esto? Educación no formal, ¿qué más podemos decir? El ente que regula la educación no formal es la CONEANFO. Eso lo voy a poner aquí. Vamos a ver, ¿dónde está el texto? Entonces, la CONEANFO Entonces ahí está, la CONEANFO es la Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal y se encarga de regular todo lo que tiene que ver con educación no formal, ¿verdad? Toda la educación no formal que se da a nivel de país, pues es monitoreada, es certificada por la CONEANFO y la CONEANFO vendría a ser el equivalente a la secretaría. Vendría a ser el equivalente a la Secretaría de Educación. Entonces, la Secretaría de Educación regula todo lo que tiene que ver con educación formal, mientras que la CONEANFO es quien regula, el ente que regula la educación no formal. Entonces, vendrían a ser esas dos entidades, ¿verdad? Responsables de ambos componentes, cada uno pues en su área. Y finalmente pues tenemos otro de los componentes es la educación informal. Cuando hablamos de educación informal, pues estamos hablando de todo ese conocimiento que adquirimos en el día a día por diferentes medios, por diferentes personas y es algo que se da a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y que ocurre de manera simultánea a cualquier proceso formativo, ya sea de educación formal o de educación no formal que estemos llevando. Entonces, esa educación informal es la música que escuchamos, son las películas que vemos, son los libros que leemos, son las pláticas que entablamos en nuestro círculo de amistad, en nuestro círculo familiar. Entonces, todo eso, las series que decido ver, el noticiero que decido ver, también todo eso pues me va formando y me va informando también, o me va deformando, ¿verdad? Va a depender, como les digo, de qué es lo que decida hacer. Y entonces, estos vendrían a ser los componentes de este Sistema Nacional de Educación, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí? ¿No? Entonces, luego hablamos de los niveles de educación formal. Cuando hablamos de educación formal, pues estamos hablando de que, ya les decía, gradual, ¿verdad? Y no me puedo saltar de un grado a otro, sino que las personas van avanzando de manera progresiva para poder alcanzar los principios, valores y fines establecidos en la Ley Fundamental de Educación, que fueron los que estuvimos viendo el miércoles de la semana pasada. Y entonces, ¿cuáles son estos niveles? Tenemos prebásica,
Y aquí en Prebásica, entonces, hablamos de atender a niños de 4 a 6 años, ¿verdad? Y pues lo que busca este nivel es el desarrollo integral. Acuérdense de medición uno cuando miraban la escala de Edin. Entonces, aquí se busca ese desarrollo integral a nivel físico, a nivel motor, en la parte afectiva, en la parte del lenguaje, a nivel cognitivo y a nivel social, ¿verdad? Y si bien es cierto que en este nivel de prebásica se puede comenzar sí, desde nursery, pero no es nursery como tal, es como es preescolar, ¿verdad? Es pre-kinder, hay, hay tres niveles. Entonces, hay dos niveles en preescolar y hay un nivel de preparatoria. Entonces, serían esos 3 años los que se reconocen como educación prebásica. Sin embargo, solamente uno es obligatorio, es decir, solamente lo que conocemos como preparatoria vendría a ser el año obligatorio, ¿verdad? Es decir, que a los 5 años ya se espera que sea obligatorio que los niños y niñas ingresen a preescolar como un requisito para entrar a primer grado. Que recuerden que es un periodo preparatorio, así como su nombre lo indica, para que adquiera las necesidades, las habilidades básicas a nivel de motricidad gruesa, a nivel de motricidad fina, sobre todo porque vamos a empezar con un proceso de lectoescritura en primer año. Entonces, es preparar al niño y a la niña a seguir normas, a atender turnos, a pedir la palabra, normas de cortesía, ¿verdad? Que se van a reforzar de lo que se ha enseñado en casa, por ejemplo, el dar las gracias, el pedir por favor, son algunas de las cosas que vienen a reforzarse y a trabajarse en educación prebásica, previo al ingreso de primer grado. Con relación a esto, decíamos que la educación no formal llega precisamente, y yo personalmente pues pienso que la educación no formal, pienso que la educación es una alternativa para todas las personas, ¿verdad? Ya les he dicho eso antes. Sin embargo, la educación no formal también se vuelve un elemento importantísimo de fortalecer y como les decía, lamentablemente en el país se ha dejado como en un segundo plano y se le ha restado importancia al verdadero papel que puede jugar la educación no formal. Entonces, les cuento un poquito, decíamos la educación formal, perdón, la educación no formal llega a aquellas personas que por alguna razón han quedado fuera del sistema educativo. Y entonces la alternativa para estas personas que han quedado fuera es precisamente la educación no formal. Les voy a contar un poquito de historia acá. A nivel de educación prebásica, les decía, la Secretaría de Educación regula todo lo que tiene que ver con educación formal. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí lo regula la Secretaría de Educación. Vamos a ponerlo por acá. Secretaría de Educación de nuevo. Y aquí esto lo regula el Consejo Nacional de Educación Superior. Me parece que ese es su cuartel, cuartel, su oficina está en el centro comercial del CC de la Universidad Onoli. ¿El que, perdón? ¿Es el Consejo Nacional de Educación Superior o me equivoco? No, el Consejo Nacional está conformado por representantes de todas las universidades y lo lidera la UNA, ¿verdad? Pero se reúne, creo que quincenalmente son las reuniones y como les digo, pues cuenta con representantes de cada una de las universidades. Normalmente son los vicerrectores o decanos académicos. Depende de la estructura de la universidad, ¿verdad? Entonces es el vicerrector académico el que normalmente pues representa a la universidad en este consejo. Entonces pero sí está liderado por la UNAM. Ah, ya creí que estaba en Entonces, las instalaciones de la UNAM porque casi.
Porque casi toda la ¿Perdón? gente creí que estaba en las instalaciones de la UNA, porque casi toda la gente de universidad privada tiene que venir acá a sellar su título, por ejemplo. Entonces creí que ahí eran las oficinas. Definitivamente que sí, porque tiene que ser, como les digo, el ente regulador, el consejo como tal, son los integrantes de las diferentes universidades, pero como el que regula la educación superior según la Ley Orgánica de Educación Superior, es la UNA, entonces sí, aquí se convalidan los títulos de otras universidades nacionales y extranjeras. Aquí se envían también los planes de estudio si una universidad quiere abrir una carrera, por ejemplo, entonces debe contar con la aprobación de la universidad, porque como les digo, quien lidera y quien rectora y quien regula el cumplimiento de la ley fundamental perdón, no es la ley fundamental, la ley de educación superior es la UNAM. Entonces, por eso es que los títulos vienen acá, por eso los nuevos planes de carrera vienen acá para su aprobación. Y, y sí hay diferentes oficinas, ¿verdad? Si es la parte encargada de títulos, si es la parte de convalidación de unidades, o si es unidades académicas o créditos académicos, o si es la aprobación de nuevos planes de estudio. No sé si respondo. Ok, entonces tenemos la Secretaría de Educación vendría. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Entonces, la Secretaría de Educación vendría. Ay, qué feo este color amarillo, no se ve. Entonces, la Secretaría de Educación regula esta parte de aquí, la parte que está en este cuadrado azul. Entonces, para contarles un poco de historia, todo esto era para hablar de un poquito de esta parte. A nivel de educación prebásica, previo a la Ley Fundamental de Educación, teníamos, y lo voy a cambiar de color para que podamos ver la diferencia. Entonces teníamos los CEPREPS, que eran, por sus siglas, Centro Comunitario de Educación Prebásica. Y esto estaba a cargo como lo mencionábamos antes, los CEPREPS estaban a cargo de la CONEANFO. CONEANFO. CONEANFO, que ya dijimos que es la Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal. Entonces, la CONEANFO trabajaba con aquellos niños y niñas que no podían ir a un jardín de niños. Entonces, porque lo que teníamos antes eran jardines de niños. Bueno, entonces lo seguimos teniendo. Entonces, está el jardín de niños y este jardín de niños, pues, atiende la parte de educación prebásica. Entonces la CONEANFO capacitaba junto con fundaciones, ONG, ¿verdad? Ferema, por ejemplo, era una de ellas, Child Fund, Save the Children, y Plan Internacional, entre otras organizaciones, Visión Mundial, que lideraban toda la parte de centros comunitarios de educación prebásica y trabajaban con promotoras de educación. Y estas promotoras de educación, pues normalmente eran chicas que estaban en la comunidad, que eran voluntarias y que querían pues trabajar con los niños y niñas de la comunidad, trabajaban con grupos pequeños, ¿verdad? Y se les enseñaba a utilizar materiales del entorno, se les dan materiales también para que pudieran pues trabajar el tema de estimulación, el tema de motricidad gruesa y todas estas áreas que ya mencionamos, ¿verdad? La parte afectiva, cognitiva, social. Sin embargo, cuando entra en vigencia esta ley que estamos viendo, entonces como se vuelve, y aquí vean la responsabilidad estatal, ¿verdad? En este tipo de asuntos, como se vuelve que es obligatorio, que un año es obligatorio, porque antes si no tenía un jardín de niños cerca, pues entonces indirectamente iba a primer grado. Pero ante la necesidad de trabajar toda la parte a nivel de
educación, de educación de la primera infancia. Cuando estamos hablando de educación cuando estamos hablando de primera infancia, estamos hablando precisamente de los 0 a los 6 años. Y podemos hacer una distinción como educación inicial de 0 a 3 años. Entonces, cuando se vuelve obligatoria la educación prebásica, cuando ese año de preparatoria se vuelve obligatorio, entonces se vuelve responsabilidad estatal. Por lo tanto, se vuelve ya la Secretaría de Educación, que es el representante en este caso del Estado, que vela por cumplir la ley educativa y por garantizar ese acceso, garantizar ese derecho, ese acceso al derecho de la educación, entonces absorbe los CEPREPS y los CEPREPS dejan de ser CEPREPS y se convierten en CEPREPS nada más, sin una C. Perdón, no es aquí. Dejan de ser comunitarios. Entonces se convierten solamente en centros de educación prebásica. Con la misma modalidad de trabajar con voluntarias, exactamente la misma modalidad que dejó instaurada la CONEANFO, pero ahora a cargo de la Secretaría de Educación. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con dos tipos con dos tipos de centros. Centros de educación prebásica que trabaja con menos de 30 niños y que trabaja con promotoras educativas, ¿verdad? En las comunidades, o el jardín de niños que está a cargo, pues, de una docente que estudió educación prebásica en la pedagógica, ¿verdad? Entonces, esa es la distinción. Entonces, la CONEANFO dejó de trabajar con los CEPREPS precisamente por eso, por lo que les menciono, porque se volvió responsabilidad del Estado, ¿verdad? Obviamente la CONEANFO también es del Estado, pero estamos hablando de que se vuelve parte de la educación, se vuelve parte de educación formal. Y la CONEANFO empieza a trabajar, entonces sigue trabajando para atender a la primera infancia, es decir, a niños y niñas de 0 a 6 años, pero desde otras áreas y ya no desde los centros comunitarios de educación prebásica. Eso como para que conozcamos de dónde surgen y por qué nos encontramos con dos modalidades dentro de educación prebásica, pero ambas modalidades corresponden a la educación formal. Actualmente ambas corresponden a educación formal. ¿Alguna pregunta? Ay, ¿qué hice? ¿Alguna pregunta con relación a esto? Continuamos entonces. Luego tenemos a nivel de educación básica que se espera que los niños y niñas estén entre 6 a 14 años, ¿verdad? En educación básica. Y aquí tenemos pues 3 ciclos, primero, segundo y tercer ciclo. El primer ciclo de primero a tercer grado, el segundo ciclo de cuarto a sexto grado, el tercer ciclo de séptimo a noveno grado. Y en este nivel de educación básica, pues se busca una formación integral de los educandos y aquí se espera que desarrollen capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes, conforme lo establece el Currículum Nacional Básico. Es obligatoria y es gratuita, como ya lo hemos discutido, y pues se otorga un certificado al culminar noveno grado, y este certificado me va a habilitar para poder entrar a educación media, o me va a servir también para poder entrar a la parte de educación no formal, si quiero ir a estudiar enfermería, si quiero ir a para auxiliar de enfermería, si quiero estudiar, ay, ¿cómo se llama este?
si quiero ir al INFOP, si quiero cualquier certificado en el ámbito no formal, la mayoría, ¿verdad? La mayoría, no todos, piden educación básica, ¿verdad? Nuevamente por el tema de lectura, por el tema, pero va a depender mucho de la modalidad. La CONEANFO tiene también un programa de alfabetización, ¿verdad? Y tiene un programa en el que también se enseñan oficios que no requieren que la persona tenga educación básica, ¿verdad? Eso es como otra de las poblaciones que atiende la educación no formal. Entonces, siguiendo con esto, uno de los indicadores que veíamos al inicio de la clase era el tema de desarrollo. Hablamos de desarrollo humano y se acuerdan que yo les mostraba pues la parte de alfabetización y creo que ya se los había mencionado, pero se los menciono nuevamente. Entonces hablamos de que educación básica es de 6 a 14 años, ¿verdad? Y que a educación media se ingresa ay, a los 15 años, de 15 a 17 años, dependiendo de la modalidad. Entonces, precisamente por eso es que cuando hablamos de analfabetismo, el corte se hace a los 15 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es la edad en la que las personas tuvieron que haber aprendido a leer en educación básica, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando hablamos de analfabetismo, cuando hablamos de analfabetismo, el, el corte se hace a partir de los 15 años. Es decir, quienes no saben leer a partir de los 15 años, ¿verdad? Leer y escribir. Luego tenemos la educación media, y aquí tenemos dos modalidades, ciencias y humanidades y técnico profesional. Esto es uno de los cambios más fuertes que se hizo, ¿verdad? Con relación a la modificación de planes de estudio. Antes se contaba con bachillerato en ciencias y letras, que vendría a ser el ciencias y humanidades, y se contaba con carreras de educación media, se contaba con comercio, con bachillerato en computación, con magisterio, entre otros, ¿verdad? Y, eh, y luego con los bachilleratos técnicos profesionales se crea una diversidad de técnicos profesionales en función de la realidad teóricamente hablando, ¿verdad? En función de la realidad de donde opera el Centro de Educación Media. Digo teóricamente hablando porque a pesar de que Honduras es un país de vocación agrícola, por ejemplo, solo se cuenta, solo se cuenta con tres bachilleratos en agricultura, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente poquito con relación a la demanda y a las características nacionales que tenemos, pero como les digo, hay muchísimos bachilleratos. Se tiene bachillerato en finanzas, bachillerato en minería, bachillerato técnico profesional y le pone la colita que se imagina, ¿verdad? En finanzas, en minería, en turismo, en agricultura, en informática, en educación, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso viene a diversificar las opciones que, que hay de formación y entonces, ¿qué busca en cualquiera de los dos bachilleratos que se busca? En educación media, ¿qué es lo que se pretende? Pues se pretende que la formación permita a la persona incorporarse al mundo del trabajo o dependiendo, ¿verdad? Si estamos hablando de ciencias y humanidades, pues estamos hablando de una preparación para ir a la universidad. Si estamos hablando del técnico profesional, pues estamos hablando de entrar al mundo del trabajo y también que puedan continuar con sus estudios universitarios, ¿verdad? Se ofrece de manera presencial o alternativa. Cuando hablamos de manera alternativa, pues estamos hablando de bachillerato por madurez, hablamos de el sistema de educación a distancia de educación media, hablamos del IER, del Instituto Hondureño de Educación por radio, hablamos ¿qué más hay alternativo? Eh, Miguel, Buenas, Lick. Yo siempre quiero saber si existe una diferencia entre, como dice usted, bachillerato por madurez,
bachillerato acelerado, que por ejemplo yo he visto que CEUTEC ha ofrecido uno, por ejemplo, y escuela nocturna, si son lo mismo o son diferentes, por ejemplo. El bachillerato acelerado o el bachillerato por madurez es el mismo, pues tiene una duración de 1 año. Y atiende precisamente a aquella población que es adulta, que ya trabaja y que pues quiere continuar sus estudios, ¿verdad? Y quiere acceder a un título de educación media y probablemente pues continuar sus estudios a nivel de educación superior. Eso con respecto al tema de bachilleratos. Y la educación nocturna normalmente atiende, la escuela nocturna, perdón, no la educación nocturna, la escuela nocturna atiende, ay, ¿qué hice? Atiende este sector. Educación básica. La escuela nocturna atiende educación básica y funciona pues, por las noches. Y también tenemos institutos de educación media con jornada nocturna que atiende pues la educación media. Entonces, no sé si responden. Sí, sí, ya. Y luego tenemos que también, otra vez, ¿verdad? Es obligatoria y su culminación otorga un título que nos va a permitir acceder a la universidad, y ya sea como bachiller en técnico de humanidades o bachiller técnico profesional, como les decía, en la especialidad que yo escoja. Luego tenemos la educación superior y aquí en educación superior, pues, lo regula una ley especial, que es la ley de educación superior. Daisy, ¿me ayuda con su micrófono? Entonces, tenemos la parte de educación universitaria y no universitaria. ¿Qué quiere decir esto? A nivel universitario tenemos licenciaturas, maestrías y doctorados. A nivel no universitario contamos y se llama no universitario no porque no se da en la universidad, porque se da en un entorno universitario, y requiere como título un título de educación media, pero no me habilita como para equivalencia a una licenciatura o equivalencia o para estudiar una maestría o un doctorado. Nuevamente el mismo requerimiento que mirábamos antes, ¿verdad? Por eso se llama no universitario, aquí tenemos diplomados que pueden ofrecer una carrera en particular, ¿verdad? Eh, eh, donde el requisito puede ser una licenciatura en psicología, como por ejemplo el diplomado en terapia familiar que tiene la carrera, o diplomado en promoción, ay, no me acuerdo en intervenciones, diplomado en intervenciones psicosociales, por ejemplo, que es un diplomado, y es un diplomado que se da a nivel superior, pero es dentro del área no universitaria, como decir, no formal, ¿verdad? Como educación no formal, es una educación continua. Muy bien, preguntas, consultas, dudas, comentarios con esta parte. Muy bien, entonces vamos a continuar por acá. Y entonces, las modalidades de educación son 7 y estas modalidades pues buscan dar requerimientos específicos a la población hondureña en la aplicación de principios de integridad, equidad e inclusión. Es decir, pues no... em, las personas que por alguna razón han quedado fuera del sistema, ¿verdad? Y entonces se buscan estas modalidades para poder dar respuesta a esas necesidades específicas que tiene la persona para que no queden fuera del sistema educativo a fin de garantizar precisamente estos principios, ¿verdad? De integridad, equidad e inclusión. Entonces, aquí tengo, permítanme, solo voy a hacer un cambio en esta diapositiva porque no va esta diapositiva, sino que van las 7 modalidades. A ver, voy a hacer un... ¿Qué hice?
Sí, una consulta, ¿cuándo es el examen? Disculpe. Cuando la otra semana, el lunes. Ahí está el cambio. Entonces, vamos a compartir de nuevo. Ahí está. Entonces, hablamos de las 7 modalidades y entonces estas son las modalidades de educación. Tenemos una educación para la prevención y rehabilitación social orientada a personas privadas de libertad, niños, niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social. Aquí tenemos programas como Educatodos, por ejemplo, que trabaja en los centros penitenciarios y trabaja pues con personas no privadas de libertad, ¿verdad? Y aquí se trabajan ya sea en cuestiones de alfabetización, se identifican aquellas personas que no saben leer y escribir y entran a programas de alfabetización, o se trabaja pues la parte de educación básica, ¿verdad? Toda la parte de primero a noveno grado. La educación en casa, que se desarrolla en el contexto del hogar o en círculos comunitarios fuera de los tradicionales, al centro educativo es en las formas libre y no escolarizada y educación curricular y es aplicable a todos los niveles. Y esto de educación en casa, pues también tiene pues su propio reglamento, tiene sus propias características, pero cobró mucha fuerza, ¿verdad? Ahorita con el tema de la pandemia, muchas personas optaron por educación en casa y no seguir como pagando mensualidades en la escuela que podían tener a sus hijos o hijas. Entonces, sin embargo, es una modalidad que existía desde antes de esto de la pandemia y pues sí, sigue una estructura curricular, hay tiempos establecidos, solamente que en este caso es alguien en casa, normalmente pues la mamá, ¿verdad? Tradicionalmente, en su mayoría son las madres las que asumen este trabajo de desarrollar los contenidos, ¿verdad? Tienen sus propias guías, tienen su propia plataforma para poder ir reportando el avance que va teniendo la persona y también pues se le hacen exámenes, ¿verdad? Para garantizar que la persona domina los contenidos que se espera tenga para el final del año académico que está cursando. Luego tenemos educación para personas con capacidades diferentes o excepcionales y hace efectivos los principios de integridad, equidad e inclusión de las personas con discapacidad, necesidades educativas especiales y talentos excepcionales. Y aquí pues se cuenta con un reglamento que vamos a estar viendo justamente en la segunda unidad. Vamos a comenzar a hablar un poco de educación inclusiva y pues ahí vamos a revisar el reglamento que regula, ¿verdad? Toda la parte de educación inclusiva. ¿Cómo se establece los mecanismos para hablar de inclusión educativa, ¿verdad? Entonces, pues el reglamento de la ley apunta a esto. Luego tenemos educación de jóvenes y adultos y garantiza el acceso educativo sin discriminación a la educación integral de calidad a jóvenes y adultos que por diferentes razones no tuvieron acceso a educación regular. Y aquí, pues, estamos hablando de educación a distancia, estamos hablando de educación por radio, estamos hablando de bachillerato acelerado por madurez del que ya hablamos. Luego tenemos la educación física y deportes y es una opción organizativa y curricular que desarrolla las capacidades físicas, cognitivas en ambientes de sana competencia y es obligatorio en todos los niveles. Luego la educación artística fomenta y desarrolla la sensibilidad estética y la capacidad creativa y de expresión mediante diversos lenguajes y medios. Incluye como campo específico del conocimiento en todos los niveles de la educación, que también se incluye, ¿verdad? Dentro de las clases que se cursan en un centro educativo y la educación para pueblos indígenas y afrondureños, que también los vamos a estar revisando, reconoce el carácter multilingüe y la pluriculturalidad de la nación, contribuyendo a preservar y fortalecer la lengua, la cosmovisión, identidad de los pueblos indígenas y afrondureños. Entonces, estas vendrían a ser las modalidades que buscan precisamente hablar de la inclusión, de la integridad y de la equidad, ¿verdad? Promover la equidad, la inclusión y la integridad como valores fundamentales de una educación de calidad.
¿Con esto tienen alguna duda o alguna consulta? ¿No? Ok, entonces continuemos. Tenemos las áreas de educación no formal. Con eso estaríamos finalizando con la parte de educación formal y tenemos las áreas de educación no formal. Y a nivel de educación no formal, pues tenemos educación inicial de niños y niñas de 0 a 3 años y esta pues es una educación no obligatoria. Recuerden que antes esta educación era de educación a la primera infancia, se llamaba, y era hasta los 6 años. Pero ya les conté qué pasó y entonces se trabaja con esas edades que son no obligatorias. Luego tenemos la formación técnico-profesional, que es la que se trabaja en Infop, por ejemplo, que es el Infop pues trabaja una oferta de técnico profesional y en ese sentido por eso es que se pide toda la parte de educación básica, que se pide un certificado de educación básica por la naturaleza de la formación. Luego se trabaja con educación vocacional también, precisamente como para fortalecer a aquellas personas que quieren retomar sus estudios de educación, ya sea básica o media, entonces se trabaja ese componente y la educación para la satisfacción de las necesidades básicas, ¿verdad? Aquí pues también se enseñan aquellas cuestiones fundamentales como saneamiento básico, como por ejemplo filtrar agua, cómo hacer tortillas fortificadas, cómo mejorar la alimentación del núcleo familiar, entre otro tipo de capacitaciones que se dan en ese componente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre educación formal y educación no formal? Para hacer un poco, no sé, un voluntario o una voluntaria que quiera leer la educación formal. Yoli, si quiere. Listo. Educación formal. Estructura por área y asignaturas. Organizado por niveles, ciclos y grado. Materias definidas. Tiempo definido y preciso. Currículum prescriptivo y carácter legal. Lo aplica en el cuerpo docente especializado. Y la educación no formal, estructura modular, tareas, áreas y temas, organizado por salidas ocupacionales por necesidades y problemas, infinita gama de contenidos, diversidad de periodos y duración, currículum emergente, más independiente, responsable a la sociedad, lo aplica a personas voluntarias capacitado en la marcha. Muy bien, entonces si ustedes se fijan, estamos hablando de que la educación no formal es estructurada, eso, y la idea de ponérselos acá es justamente eso, ¿verdad? Definitivamente no brinda grado, pero sí tiene contenido, sí tiene un currículo, sí tiene una estructura, ¿verdad? Sí hay un plan atrás de esta formación. Y es un tipo de educación alternativo, ¿verdad? Que llega precisamente a aquellas personas que por diversas razones han quedado relegadas, han quedado excluidas del sistema educativo formal. La mayoría, ¿verdad? Porque también tenemos personas que de pronto dicen, no, para mí esto de la universidad no es lo mío, y yo pues mejor termino mi bachillerato, termino mi educación media y estudio mecánica, estudio X oficio, ¿verdad? Entonces, también pues satisface esas necesidades personales y específicas que puede tener una persona. Luego de esto, tenemos la gestión administrativa del Sistema Nacional de Educación y aquí pues hablamos de diferentes procesos, ¿verdad? Y que se desarrollan en el marco de políticas públicas con el objeto de universalizar el derecho a la educación, promover, apoyar y mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje de forma tal que sus resultados respondan a las necesidades básicas y aspiraciones de la comunidad educativa y las demandas sociales. Entonces, esta gestión descentralizada, simplificada,
es eficiente, es participativa, es flexible y es libre de injerencias políticas partidarias y gremiales. Y así lo define la ley, ¿verdad? En términos reales, ¿verdad? Pues una de las cosas de toda la accountability o de la transparencia y de la rendición de cuentas, pues precisamente busca señalar y busca identificar aquellos concursos que han sido amañados, ¿verdad? O que favorecen precisamente a políticos, a partidos políticos o que a ciertos colegios magisteriales, a eso se refiere con la parte gremial. Entonces, se busca regular que sea lo más transparente y lo más lo más transparente y lo más honesto posible, ¿verdad? Eso con con el fin precisamente de, como les decía antes, de responder a esa exigencia de calidad educativa que es la rendición de cuentas que ya lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles son las responsabilidades en la administración del Sistema Nacional de Educación? Tenemos un Consejo Nacional de Educación y aquí tenemos la Secretaría de Educación a nivel central, un nivel descentralizado, tenemos una departamental y tenemos una municipal en cada municipio y en cada departamento y los centros educativos, ¿verdad? La Secretaría de Educación a nivel central pues cuenta con una serie de unidades y en cada unidad se cuenta con asistentes técnicos, con directores y asistentes técnicos, pues para cada una de las áreas que, que se enseñan. Por ejemplo, se tiene una unidad de educación media y dentro de educación media pues hay asistentes técnicos para el área de matemáticas, para el área de ciencias, para el área de ciencias sociales, de comunicación, por ejemplo, ¿verdad? Pero también se tiene una unidad de educación inclusiva que monitorea la parte de adecuaciones curriculares, que la capacitación en temas de inclusión, en temas de diversidad, pero también se tiene una unidad de firma de convenios internacionales, por ejemplo, que busca precisamente establecer convenios con programas, con proyectos, con diferentes organismos internacionales, conseguir fondos para proyectos y programas, etcétera, ¿verdad? Entonces, a nivel central, se tiene pues una serie de personas trabajando en diferentes unidades conforme las diferentes áreas que se establecen en la ley como tal. Pero luego tenemos a nivel descentralizado una dirección departamental donde se ve toda la parte de traslados, de permutas, de presupuestos por cada departamento y esta dirección departamental se ubica en la cabecera departamental. Y tenemos la dirección municipal que pues ve ya cuestiones más específicas a nivel de municipio. Entonces aquí tenemos las funciones, ¿verdad? Que se establecen. Tenemos a nivel departamental pues administrar el recurso humano y financiero, realizar supervisión educativa, abrir y ampliar centros educativos, crear puestos docentes de acuerdo a estructuras presupuestarias, realizar la reasignación y traslado y cancelación de puestos de docentes. Luego tenemos la dirección municipal distrital, realizar asesoría pedagógica para el cumplimiento de metas educativas y aprendizaje. Tenemos el centro educativo que genera la propuesta de presupuesto, ¿verdad? Realiza la gestión pedagógica, es el que planifica todo lo que tiene que ver con el plan operativo anual y con el plan educativo de centro y administra pues todo lo relacionado a la gestión del centro como tal, ¿verdad? Y el centro educativo pues busca integrar la comunidad educativa como base del sistema nacional de educación, pues quienes hacen el sistema nacional de educación pues somos las personas, ¿verdad? Busca cumplir con metas educativas y de calidad de los aprendizajes. Y el modelo educativo pues es un modelo enfocado en la gestión y administración descentralizada a nivel departamental, municipal, distrital y de centro educativo.
es abierto, flexible, ya lo mencionábamos antes, y requiere pues de docentes comprometidos. Un apartado importante que hay en la ley es todo lo que tiene que ver con los docentes, ¿verdad? El ingreso a la carrera docente, la promoción, la permanencia, y para esto pues se cuenta con con este esquema. Cuando hablamos de carrera docente, hablamos de formación inicial, es decir, quienes pueden acceder a ser docentes, toda esta parte formativa. Luego tenemos toda la parte de formación permanente, que es ese derecho que tienen de capacitación continua, ¿verdad? Y luego, pues, la parte de evaluación de desempeño para identificar aquellas áreas que requieren seguimiento y mejora. Entonces, le voy a pedir a un voluntaria o voluntario que lea lo de formación inicial. Yoli, a partir del 2018, perdón, se considera el grado de licenciatura en educación. Acredita al docente para el ejercicio profesional de la enseñanza. Los criterios de ascenso son definidos por el Consejo Nacional de Educación. Y entonces, una de las cosas, uno de los cambios que se hizo en esta formación inicial fue pues la desaparición de las escuelas normales, precisamente porque el grado de licenciatura era el grado es el grado que establece la ley para poder ingresar ahora a la carrera docente, ¿verdad? Voluntaria o voluntaria que me ayude a formación permanente. Es un derecho y una obligación de los docentes y también una responsabilidad de los órganos de dirección. Debe ser un proceso estructurado y organizado para dar continuidad a la formación inicial y está fundamentado en la investigación. Sirve como criterio fundamental para un plan de incentivos y promoción de la carrera docente. Muy bien, entonces esta formación permanente la asume lo que ahora se conoce como el centro, bueno, está en diferentes regiones, ¿verdad? Está por región, aquí en Tegucigalpa tenemos el centro sur, pero también está el de la zona norte, tenemos el de occidente y tenemos el de oriente. Entonces, aquí opera en lo que antes era la Escuela Normal Mixta Pedro Nucio. Y entonces se vuelve el Centro Regional de Formación, Centro Regional de Formación Continua, Entonces, que busca pues mantener actualizados a los docentes, ¿verdad? Y recibe pues apoyo de programas, proyectos encaminados a la formación docente. A ver si me ayudan con la tercera. Yoli, proceso sistémico con el objetivo de comprobar y valorar el resultado educativo que producen en los educandos. El despliegue de las capacidades pedagógicas, la efectividad, la responsabilidad laboral y las relaciones interpersonales de los docentes con la comunidad educativa. Su finalidad es fortalecer las capacidades y competencias de los docentes para mejorar la calidad de la educación. Muy bien, y entonces, uno de los criterios de educación de calidad es precisamente el contar con una evaluación tanto para estudiantes como para docentes, pues, para estudiantes para ver cómo están aprendiendo los contenidos en materia de español y matemáticas, pero también es importante la evaluación docente para poder identificar aquellas áreas de mejora, ¿verdad? Y poder, pues, fortalecer las capacidades docentes, ¿verdad? Que se traducen en calidad educativa porque es quien está enfrente y quien lidera y facilita el proceso educativo como tal. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O comentarios?
Y entonces, a nivel de modelo educativo, pues estamos hablando de que este modelo debe enfocarse en el desarrollo integral del educando, debe ser incluyente, debe basarse en un currículo nacional básico orientado a resultados y debe utilizar las tecnologías de la información para la comunicación. Entonces vamos a seguir la misma dinámica. Otra persona que nos apoye leyendo desarrollo integral del educando. Rosemary, si nos ayuda. Proceso educativo fundamentado en la equidad e igualdad. Educación para la población con necesidades especiales y talentos excepcionales. Educación a población en situaciones de vulnerabilidad. Y educación para los pueblos indígenas y afro-hondureños. Muy bien. Y acá pues estamos hablando de los mismos principios que hablamos hace un momento, ¿verdad? Precisamente para atender a aquellas personas que por alguna razón han quedado excluidas, que su situación de vulnerabilidad pues ha afectado, ¿verdad? El acceso a la educación, y por lo tanto los principios de equidad y de inclusión se vuelven sumamente importantes, ¿verdad? Y de integridad. Alguien que nos ayude a leer utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo, Yoli. ¿se me escucha bien? Sí. Ok, Sistema Nacional de Información Educativa, Enseñanza de Tecnología, Bibliotecas Virtuales y otros. Investigación, innovación, inglés como primera lengua extranjera y lenguas maternas. Muy bien, entonces aquí, de hecho, pues en esta parte se han tenido diferentes iniciativas, ¿verdad? Con toda la parte de uso de tecnologías de la información y la comunicación. Desde la creación de centros comunitarios cerca del centro educativo, centros dentro de la escuela, ¿verdad? El, el querer contar con inglés como segunda lengua, que se establece, pero en la práctica pues todavía estamos muy lejos de esto por un tema de recursos, ¿verdad? De recurso humano y bueno, obviamente de recurso financiero, ¿verdad? Porque no se cuenta con el recurso humano, porque no se cuenta con las plazas para que estas personas pues puedan trabajar en los centros de educación regular. Incluyente, alguien que lo lea. Yoli. Se fundamenta en la participación de la comunidad educativa, docentes comprometidos y con dominio pedagógico y tecnológico, aplicación de los principios, valores y fines, educación a lo largo de la vida, actitud para el autoaprendizaje de educandos y docentes. Muy bien. Y entonces, estamos hablando de que sea incluyente. Y luego, pues, el currículum nacional básico orientado a resultados. Si alguien me ayuda a leer ese. Yoli. Aprendizajes activos, observar, reflexionar, experimentar, innovar, evaluación de aprendizajes, evaluación de desempeño docente, supervisión y acompañamiento docente, movilidad de los educandos en la oferta de servicios educativos y no formales. Y entonces, eso vamos a estar, creo que hoy vamos a estar, sí vamos a ver qué hora es, sí vamos a poder comenzar con el CNB, y entonces definitivamente pues el CNB se orienta precisamente a resultados, ¿verdad? Y en el marco de este documento, que es un documento pues que orienta, que guía, se permite hacer esa evaluación de desempeño, permite hacer esa supervisión, ¿verdad? Y permite precisamente que la persona o el educando que entre al sistema educativo pues pueda movilizarse las diferentes ofertas que se ofrecen.
Y la comunidad educativa, también una parte, un apartado de esta ley se orienta a la comunidad educativa y un reglamento para esta parte que se establece como un espacio abierto a nivel local, municipal, departamental y nacional y la constituyen personas e instituciones que forman parte e interactúan en el ambiente educativo. Y la ley de educación fundamental pues permite a los padres y a la comunidad en general involucrarse en los diferentes procesos educativos, incluyendo la selección del docente. ¿Cuáles son las disposiciones generales? Se refiere a medidas necesarias que deben ejecutarse para los conocimientos e implementación de la ley. Incluye cambios administrativos que se tienen que cumplir para garantizar que la ley establece en beneficio del educando, ¿verdad? Entonces, esas disposiciones generales, básicamente, esto fue lo que hablamos en aquella línea de tiempo, se derogaron las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación, ¿verdad? El capítulo 6 del Sistema Educativo Nacional de la Ley de Educación Superior, se tuvo que hacer un ajuste a esta nueva ley y otras leyes que se opongan a la Ley Fundamental de Educación. La reforma que se hizo, la Ley Fundamental de Educación solo puede ser reformada, derogada o interpretada por el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad del Congreso Nacional. Actualmente es uno de los temas, ¿verdad? Y de hecho con lo que comenzó este nuevo ministro, era precisamente hacer un ajuste y hacer una reforma a la Ley Fundamental de Educación. Las operadoras de servicios de conectividad electrónica, brindar servicios de internet y datos de manera gratuita a centros educativos oficiales donde tengan cobertura. El Consejo Nacional de Educación, dictar medidas para que la Secretaría de Educación ponga en vigencia un programa que cumpla con la obligatoriedad que a partir del 2018 el nivel de licenciatura sea obligatorio. Y ya les comentaba yo que la pedagógica pues hizo cumplió con esa función, ¿verdad? A través de la Funda UPN, dando equivalencias y proporcionando en 2 años toda la parte de didáctica, metodologías relacionadas con el área afín que la persona pues ya tenía. Y la Secretaría de Educación, implementar obligatoriamente con la Secretaría de Finanzas los mecanismos administrativos que correspondan a la descentralización presupuestaria, dictar las medidas para el funcionamiento del nivel superior no universitario, gestionar la creación de educación presupuestaria con el propósito de beneficiar niños y niñas cuyos padres sean de escasos recursos económicos. Las direcciones departamentales de educación deben crear estructuras presupuestarias para integrar docentes en las especialidades de inglés, computación, educación especial, educación física, deportes. Aquí todavía, pues ya lo vimos que va junto con el primer punto, en el que el presupuesto, pues, en los últimos años ha venido siendo recortado, ¿verdad? Sistemáticamente. Y por lo tanto, este último punto se ha vuelto imposible de cumplir porque no se cuenta con el recurso financiero, con las líneas presupuestarias que permitan la ejecución de esta parte. Y la comisión ad hoc, que decíamos que ad hoc pues es algo que es una comisión que se crea precisamente solo para este fin, ¿verdad? De la reforma educativa, que elaborar el reglamento general de los reglamentos que manda la Ley Fundamental de Educación. Tenemos una serie de reglamentos alrededor de la Ley Fundamental de Educación que están en el link que yo les compartí. Los factores de éxito para la implementación de la ley, la aprobación de reglamentos que ya fueron aprobados, el presupuesto de Secretaría de Educación a partir del 2014, que sabemos que esto no se cumplió. El Congreso Nacional pues tiene la responsabilidad de proveer y aprobar recursos para la implementación de la Ley Fundamental de Educación, elaborar y aprobar un plan estratégico para la reforma educativa a largo plazo, y sobre esta base elaborar y aplicar un plan operativo anual, la integración del Consejo Nacional de Educación, que pues eso sí se tiene, ¿verdad? Asegurar que el Consejo Nacional de Educación cuente con un órgano permanente de asesoría técnica y sobre la base de la nueva reglamentación proceder de inmediato a la reestructuración de la Secretaría de Educación a nivel central y descentralizado, la formación integral del personal de nivel central y descentralizado. Como les digo, se creó este centro donde operaban lo que antes eran las escuelas normales, la aprobación de la Ley de Evaluación, Certificación y Acreditación de Calidad de Educación y su respectivo reglamento, y reglamentar la Ley de Infraestructura Física Pedagógica que estuvo pues en stand-by por un tema presupuestario. Bueno, estuvo pues
ha estado, no es que estuvo, ha estado en un proceso de stand-by. Luego aprobar y poner en aplicación el Sistema Nacional de Información Educativa, lograr con las operadoras de servicios de conectividad electrónica el convenio para brindar servicios de Internet y datos de manera gratuita en centros educativos oficiales. La última vez que yo vi un reporte de esto, no se contaba en todos los centros educativos, a pesar de que había cobertura, ¿verdad? Solamente en algunos. Aprobar las medidas administrativas para la formación inicial de docentes de título de licenciatura, que también ya se los mencioné. Aprobar el reglamento de nivel superior no universitario. El desarrollo de capacidades de los educandos, docentes, padres y madres de familia en el fortalecimiento de la participación comunitaria en la gestión educativa, y para eso pues se tiene un reglamento específico que regula cuáles son las funciones, cuáles son las actividades que se deben realizar, ¿verdad? La frecuencia en la que se deben reunir y demás. La aplicación de los mecanismos legales y administrativos de la transparencia en la gestión educativa en todos los niveles. Y repasando entonces la estructura del sistema educativo de Honduras, tenemos la edad esperada, ¿verdad? El nivel educativo, que ya lo veíamos. Tenemos los centros maternales y el prekinder, los jardines de niños grado 0 y centros prebásicos. Luego tenemos primer ciclo, segundo y tercer ciclo, que también ya veíamos cada uno de los cada uno de los grados que compone, ¿verdad? Primer ciclo estamos hablando de primero, segundo, tercer grado, segundo ciclo de cuarto, quinto, sexto, y el tercero, octavo, séptimo, octavo y noveno. Y aquí entonces también vamos a encontrarnos con dos modalidades, una académica y una prevocacional. Tenemos la modalidad académica, el desarrollo de contenidos nacionales y regionales, por lo menos 3 maestros, ¿verdad? Que atiendan ese tercer ciclo, y esto pues sobre todo se da en zonas rurales. Y la modalidad prevocacional, que es el núcleo común, la orientación del trabajo productivo y la formación técnico ocupacional en el sentido de los colegios que mantienen el componente técnico, ¿verdad? No sé si recuerdan que antes había ciclo común técnico y ciclo común básico, ¿verdad? Entonces se mantiene la distinción en aquellos colegios que pues tienen esa vocación técnica. Y en educación media, la modalidad académica, que sería formación científica humanista con salida a educación superior, y la modalidad profesional, que es dual, ¿verdad? Con la salida tanto a educación superior como a el sistema económico, al mercado laboral. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta acá? ¿No? Entonces las reformas educativas a partir del 2014 fue la doble jornada, la aprobación de las asignaturas con el 70%, los sábados cívicos, la aprobación automática hasta el tercer grado, los niños de 5 años que podrán matricularse en primer grado. Es decir, todo esto pues cambió, ¿verdad? Con la Ley Fundamental de Educación. Se eliminaron las recuperaciones a final de año, la orden para que el maestro que imparta el primer grado acompañe a este mismo grupo hasta tercer grado a fin de fortalecer el proceso de lectoescritura, que también ya discutíamos en una de las clases. La última reforma es la eliminación de varias carreras, entre ellas bachillerato en ciencias y letras, perito mercantil y maestro de primaria, que ya lo discutimos también. Y los 220 días de clase como meta, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer un breve debate ahorita. Voy a pedirles que activen sus cámaras y se activen sus cámaras. ¿Y cuál es la idea del debate? Es precisamente que discutamos en función de esto que hemos ido escuchando y qué es lo que establece la ley, ¿verdad? Y a partir de lo que hemos visto, de estos cambios, de estas cosas que tiene la ley, entonces, ¿qué aspectos positivos, qué aspectos negativos podrían ustedes identificar con lo que hemos discutido hasta el momento en materia de la Ley Fundamental de Educación?
Es que está bien complicado, porque hay que ser sincera, la educación aquí en Honduras no está a nivel. Y hablo porque mi familia son maestras, excepto yo, no quise meterme a ese rubro, pero seamos sinceros y como y estoy empapada en la educación, con el ministro estamos mal. No hay apoyo, o sea, se está diciendo en las redes sociales que hay escuelas que ya están listas para entrar a clases cuando no es verdad, licenciada, usted lo sabe. Entonces, yo creo que en educación tendríamos que, para que mejore, creo que primero tienen que mejorar los que nos están guiando en la educación, que es el ministro, que va a ser ministro, va a estar con el corte, con EPONDA, con todos estos dirigentes magisteriales que no están lo que hacen es robar el dinero y dicen al pueblo que lo están dando. Entonces creo que en ese aspecto sí tiene que mejorar. En las clases, ¿cómo van a dar un maestro? Mi pregunta es, ¿cómo va a dar un maestro buena educación cuando no hay pizarras, cuando no hay marcadores? Esa es la pregunta interrogante y hay que ser sinceros. Nosotros somos universitarios y a punto de graduarnos, usted ya es licenciada. E incluso en la autónoma no hay materiales, que es la autónoma. Imagínense que es la autónoma, que es la universidad más grande y la mejor universidad de Honduras. Y una de las mejores universidades de Centroamérica. No tenemos pupitres, no tenemos aulas, no tenemos marcadores. Si nosotros tenemos hacer una exposición, tenemos que comprar alquilar data, etcétera, etcétera. Entonces, ya nosotros universitarios no tenemos eso, imaginan cómo está la educación en las escuelas y en los colegios. Entonces, en mi punto de vista, sí se necesita bastante darles más, ¿cómo les digo? Más cursos para que los maestros sean más didácticos, porque se están estancando, la verdad, se están estancando y eso afecta a la población. Bueno, afecta a los adolescentes, porque en sí, yo no miro Honduras y yo no me veo poniendo un hijo en un público. No es porque me la tire de gran cosa ni nada, pero prefiero comer y trabajar 3 veces, si es posible, para darle una buena educación en un privado. Que yo sé que en un privado ya es porque ya les exigen un título, les exigen capacidad para estar dando clases e incluso hasta exámenes psicológicos. Los maestros en las escuelas públicas algunos son agresivos, sí, pero es por la frustración, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que sí tendríamos que, la educación se tiene que mejorar como un 99%, la verdad, en mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Muy bien, gracias, Luz. Entonces, yo aquí tomé nota, luego les voy a presentar eso, pero quiero que nos veamos mientras estamos compartiendo nuestra opinión. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? La idea es que debatamos qué aspectos positivos hay, qué aspectos negativos vemos. Incluso, fíjense que, bueno, a mí me gusta platicar con bastante adolescente, ¿verdad? Y porque, bueno, vivo cerca de un parque, entonces me voy a platicar con ellos y a mí me da nostalgia cuando es hora de colegio. Yo sé que ellos tienen que estar en el colegio y me dicen, yo les digo, ay, ¿por qué no están en el colegio? Les digo yo. Y me dicen ellos, no, ¿para qué? Sí, mira, me exigen tanto y no van. O sí vamos, pero quieren que esto y esto. Mi mamá no me apoya. Entonces hay muchos factores en la educación que está afectando. Yo creo que también la alimentación es una de las grandes importancias en el país. Un niño bien comido va a recibir buenas clases, pero mira, ahorita yo no sé cómo están haciendo los adolescentes, la verdad, los niños, porque no van bien comidos. Y eso creo que influye mucho en una educación.
Imagínense el Aguilar Paz, el Abelardo de Fortín, que son colegios muy importantes en Tegucigalpa, se están retirando porque ya la gente, o sea, se están llenos. Los colegios técnicos como el Ivo Gran, el Abelardo están llenos porque ya los adolescentes ya están desde 15, 14, 16 años ya están diciendo, no, yo me voy a meter al Abelardo, me voy a meter al técnico para sacar un bachillerato en electricidad, madera, salón de belleza, pero después yo no voy a estudiar, yo voy a hacer mi propio negocio, porque ¿para qué sirve estudiar si no te dan trabajo, si no es esto, si no es? Entonces yo creo que eso también hay que inculcarlo a los jóvenes, o sea, que no hay que rendirse y seguir adelante. Los maestros, algunos maestros desmotivan, licenciada, desmotivan, algunos maestros desmotivan, otros motivan, entonces creo que es una cadena bien fea en la que estamos pasando. Honduras está pasando una situación bien fea y necesitamos que el pueblo se una a mejorar en nosotros mismos, porque si nosotros no nos unimos, creamos que vamos a seguir con el analfabetismo, vamos a ser el primer país, creo que sigue siendo más pobre de Centroamérica, o el segundo, no sé si me equivoco, porque no tenemos apoyo, no tenemos, y no hay que engañar a la gente tampoco, porque no hay apoyo tanto en la educación, tanto en la salud, en todo, estamos mal ahorita. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Yo creo que todos sí hay muchas cosas negativas. No sé si le va. Hay muchas cosas negativas y siempre tendemos a ver las cosas más negativas de la educación. Pero yo creo que hay algo que ha avanzado y es que hay instituciones, ONG, que están llegando a los colegios, a las escuelas y están apoyando en esta parte de educación como para que los estudiantes no deserten o no vayan y migren. Una de las instituciones, de los organismos es USAID, ¿no? Asegurando la educación, creando mi futuro, visión mundial, que están apoyando para mejorar la educación. Entonces, por ejemplo, ya no están haciendo test que antes hacían, sino que están enfocándose en el estudiante. Entonces, son cosas que antes no se miraban, ¿no? Y que llegan a poder apoyar a la institución educativa. Entonces, no todo es negativo. Otra de las cosas es, los profesores hacen lo que pueden y hay profesores que lo apoyan, hay profesores que se entregan. Sí, una de las fallas, ¿verdad? Que quitaron el Pedronufio, ¿no? Que antes funcionaba y ahora ya no está. Y que ojalá lo puedan reactivar nuevamente para los docentes, ¿no? Y ahora tiene que salir, pero también es un incentivo para los que puedan y puedan salir de la pedagógica como maestros. Ahora una licenciatura y antes solo se quedaba en ser profesor básico, ¿no? Y eso es bueno si lo vemos de una parte positiva también, es forzarte a ser mejor para dar una mejor calidad educativa. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Licenciada. ¿Me escucha? Bueno, es basado en una experiencia personal, ¿verdad? En el 2021 yo fui a trabajar a Villanueva Cortés. ¿A dónde, perdón? A Villanueva Cortés. Villanueva. Ajá. Y en la zona, como dicen, ¿verdad? Coloquialmente, bien tierra adentro, casi a 1 hora de ahí, yo estuve trabajando en una casa hogar. Y ahí en esa casa hogar había una escuela. Y me asombró bastante el deterioro, tanto de los maestros, de lo material, de la infraestructura de la escuela y todo. Había una maestra para 35 niños que vivían ahí en el hogar. Y en situación de pandemia, una semana bajaban los niños de ahí, que estaban internos en el hogar, y la otra semana venían todos los niños de las aldeas cercanas. Y los niños de las aldeas cercanas eran alrededor de 40 niños. Y había solo una maestra. Y ella los atendía. Me acuerdo que ponían 7 niños en una mesa y ese era primer grado, 8 niños en otra mesa y ese era segundo grado, y así. Y la maestra no se daba abasto para tanto. Y a través
bueno, yo hice una evaluación y le dije a la directora y a las psicólogas de ahí del lugar donde estaba, porque siempre hacíamos hora pedagógica, dábamos 2 horas y habían niños que los cursaban a 5º, 6º grado y eran niños que no sabían leer, no sabían escribir, no sabían ni siquiera expresarse y las maestras eran como que, ay, no tenemos para más. No vaya a regar, no vaya a hacer riega, así quédese, no diga nada y así es esto, dice, porque no tenemos los insumos, imagínense, ni maestros, ni el dinero, ni nada, dice. Igual los niños que venían de afuera, no sabían, ya niños de 4º, 5º, 6º grado, no sabían leer, no sabían escribir. La verdad que sí, asusta bastante porque las condiciones de educación es tan importante y sí, se siente bien feo, la verdad, porque es cierto, aquí las condiciones de las escuelas, los niños, es precaria, pero allá sí lo viví en vivo yo, porque había niños que yo les escribía quizás papá en la pizarra y qué dice aquí, y niños grandes, en 5º, 6º grado y se quedaban, o sea, nulos. Y los maestros eran como que no tenemos para más, ni modo. Así que se vayan criando en la vida. Entonces, es bien difícil, la verdad. Ese es mi aporte. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciada, muchas veces se convierte en un villano, pero también en la casa muchos niños no tienen el apoyo que necesitan, porque en pandemia yo conocí varios maestros que ellos iban a la casa de los niños a dejarle las tareas. Y en una ocasión yo miré que la mamá de unos niños se molestó porque la maestra llegó a las 8 de la mañana a dejarle la tarea en vez de ir ella a la escuela, porque la escuela está cerca. Y la maestra se tomó su tiempo en irle a dejar la tarea y ella se molestó. Eso hicieron varios maestros de mi comunidad en ir a dejar la tarea. Entonces, y yo he visto muchas veces de que el papá se enoja, no se pone a hacer las tareas con el niño, pero para estar viendo, por ejemplo, TikTok si tiene tiempo. Entonces también a veces el maestro es el villano, pero solo se le echa la culpa a ellos, pero no vemos, mucha gente no ve qué está haciendo en su casa, qué papel que se está tomando su rol también. No solo dejarle al maestro que haga que le dé la educación. Incluso a veces hay casos de que creen que el maestro es el que tiene que educar a los hijos en valores y eso, cuando es en la casa. Definitivamente. Entonces, yo estoy compartiéndoles aquí lo que ustedes me dijeron para cerrar con esto. Me dijeron, perdón, definitivamente comparten. Y como, no sé si recuerdan, pero el primer día, no sé si o soy yo la que tengo el recuerdo inducido, pero yo creo que en materia de educación aquí pues todos y todas sabemos de educación, porque estamos dentro del sistema, ¿verdad? Porque jugamos un rol actualmente, en educación superior jugamos un rol dentro del sistema, como lo señalaba Luz, creo que era la que señalaba esto, y entonces decimos, si a nivel de educación superior, con un presupuesto independiente, ¿verdad? Y como es la máxima casa de estudios y prestigio y demás, las cosas que ustedes ya mencionaron, estamos en las condiciones en las que estamos, entonces imagínense cómo estamos, y no dejamos de movilizar nuestro pensamiento, cómo está. Estamos a nivel de centros educativos y cómo estamos sobre todo en zonas rurales, ¿verdad? Si a nivel urbano tenemos muchísimas necesidades que no están cubiertas,
¿Qué pasa a nivel rural, por ejemplo? Que son de las cosas que ustedes han mencionado y han dicho. Y hasta cierto punto, pues, podría parecer desalentador, ¿verdad? O es desalentador el panorama que tenemos en materia educativa. Entonces, algunas de las cosas que ustedes han dicho, como el tema de las condiciones materiales, definitivamente sabemos que las condiciones materiales determinan en gran medida, pues, cómo nos sentimos, ¿verdad? Y la predisposición que podemos tener. Cómo no contar con un baño, por ejemplo, que es algo básico, no es que es un lujo tener baño en el centro educativo, o tener un techo en el que no estoy recibiendo sol, ¿verdad? O que no se mojan los pupitres porque hay lluvia. Entonces, esas condiciones materiales son fundamentales y son como un punto de partida para realmente hablar de motivación, ¿verdad? Pensando en que también ya lo vimos al inicio de la clase, ¿verdad? Hemos visto cómo sistemáticamente han ido reportando este presupuesto y obviamente pues este presupuesto no atiende las necesidades reales que hay en el sistema educativo nacional, que es en todo el país, en todos los municipios y en todos los departamentos, ¿verdad? También volvieron a mencionar la parte de infraestructura, el tema de no contar con escuelas cercanas en seguimos siendo un tema de dificultad de acceso, ¿verdad? En muchas de las escuelas, seguimos teniendo escuelas sin energía eléctrica, por ejemplo, ¿verdad? Sigue siendo una realidad en pleno 2023. También señalaban el tema del personal limitado, señalaban las diferencias entre la zona rural y la zona urbana, ¿verdad? Y finalmente, pues en la última participación hablaban de esta apatía familiar, o esta apatía que pueden tener los padres de participar activamente del proceso, porque consideran que la educación no es tarea de todos y todas, sino que es tarea de las y los docentes. Por otro lado, entre las cosas positivas que señalaron, pues hablan de los programas, proyectos que impulsan diferentes ONGs, organismos internacionales en apoyo a la educación, el tema de docentes comprometidos, ¿verdad? Con todo el tema de la pandemia, yo les puedo decir que son más los docentes comprometidos. La compañera que dijo que solo ella no es docente, seguramente ve a sus papás, ve a sus familiares con la impotencia que sienten de no contar pues con los recursos, ¿verdad? Que se esperaría contar para hacer un mejor trabajo. Nuevamente vamos al tema de presupuesto, el tema de condiciones materiales, pero a pesar de eso, la mayoría de los docentes con uñas y dientes, ¿verdad? Bien o mal, pero desde sus propias posibilidades, desde su propio deseo de poder ayudar, de poder educar, pues hacen su esfuerzo. En plena pandemia estuve con un proyecto con un proyecto de capacitación que tenía UNICEF precisamente, un diplomado para docentes, y escuchar las historias de impotencia, ¿verdad? El esfuerzo que hacen, justo como nos lo acaban de compartir, ¿verdad? Tener que ir a buscar a la casa porque sabían que si no era de otra forma, pues este niño o esta niña se quedaban sin la tarea, ver de qué forma le sacaban copia porque no tenían acceso a WhatsApp y mucho menos pues a una computadora, pero entonces sacar las copias, llevarlas a la casa. Entonces sí contamos con docentes comprometidos. Lamentablemente hay un tema y como en todo, ¿verdad? Hay docentes comprometidos y hay docentes no comprometidos, pero eso es en general. Pueden tener las mejores condiciones y el compromiso no va a estar. Entonces, ese compromiso va más allá de las condiciones. Obviamente también hay un tema de burnout, que pensando en nuestra área, ¿verdad? Hay un tema de burnout porque es desgastante tener que estar viendo de qué forma me las ingenio porque no tengo las condiciones
eh, porque no me dan las herramientas. Y no es un tema de que no quiera hacerlo, solo es que no tengo las herramientas y por más creativa que me ponga, pues tampoco, ¿verdad? Tampoco puedo, 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 sí, sí, definitivamente. Contamos con docentes que es Ustedes se le fue la señal a la LIC, ¿verdad? Sí, yo creo que sí se Sí, porque se salió.
Lali, ¿qué escribe el grupo a ustedes? ¿Será que no salimos?